¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Argentomática y bienvenido a este primer video de varios de un curso que voy a hacer de cómo armar o cómo montar un PC gaming o un PC normal. En este curso, que constará más o menos de 4 o 5 capítulos, voy a empezar desde lo más básico de todo, que es qué tenemos que tener en cuenta antes de comprar un ordenador o de montar, mejor dicho, un ordenador, con algunos tips para que sea lo más fácil y lo más rápido posible al momento de armar un equipo. Este curso va destinado a aquellas personas que no tienen nada de experiencia o algunas personas que ya tienen algo de experiencia. Para el que no me conoce, yo soy Franco, soy quien dirige este canal Argentomática y tengo más de 20 años de experiencia en el sector de la informática. Y toda esa experiencia que tengo la quiero volcar a este curso, porque me han pasado muchísimas cosas, nada grave, pero bueno, que al día de hoy, digo, si lo hubiese hecho antes, lo hubiese sido mucho más rápido y hubiese sido un poco más eficaz. Por eso te quiero contar toda esa experiencia que yo tengo, para el momento de que te vayas a comprar componentes o armar o montar un equipo, tengas en cuenta esto y que sea más fácil y más rápido para vos. En este video, digamos, el capítulo 1, te voy a dar una vista general y después en los próximos videos vamos a ir más a fondo en cada componente para que tengas en cuenta. A lo largo de este curso, si vos tenés experiencia, bueno, puede ser que algunas cosas sean muy básicas para vos, pero también hay muchísima gente que no conoce esos pequeños tips, trucos o sugerencias que le van a ayudar al momento de comprar o de armar un PC. Así que vamos con la intro y después de la intro empezamos oficialmente el primer video de este curso de cómo armar o cómo montar un PC. Argentomática. Dentro del mundo de los ordenadores o PCs existen tres segmentos, vamos a llamarlo segmentos para que sea un poco más claro. Existen los ordenadores o PC portátiles o laptops, los PCs de sobremesa o de escritorio y los equipos all-in-one. En este curso me voy a enfocar en los equipos de sobremesas o de escritorio, en los cuales tenemos muchísima variedad, tamaños, un montón de cosas que a lo largo de todo este curso lo vamos a ver. No te preocupes que vamos a ver todo, absolutamente todo. Dentro de este segmento de sobremesa o de escritorio vamos a contar con varios tipos de PCs o de ordenadores. Los equipos ofimáticos, que simplemente se usa para algo muy livianito, para Excel, Word, navegar por internet, mirar videos en YouTube, mirar películas, series, etc. No un uso muy complejo, sino algo muy básico para el hogar o para una empresa muy pequeña. Workstation son equipos con más potencias que los ofimáticos, que generalmente los usan las empresas o personas que hacen procesos un poco más pesados y que están enfocados en los recursos de CPU, memoria RAM y disco de almacenamiento. Estos equipos necesitan que en el tiempo duren mucho más. Por ejemplo, tenemos los Workstation de Dell o de HP o de Lenovo, que son equipos más caros porque son para empresas, pero la durabilidad es mucho mayor que una que podemos montar nosotros. Pero bueno, ahí el precio, ¿no? También. Y esto no quiere decir que el equipo que vos te montes va a durar menos. No, pero bueno, las marcas te dan siempre una garantía y eso es lo que uno paga cuando compra un equipo. Obviamente uno puede comprar el mismo equipo en una tienda con los mismos componentes y te va a salir muchísimo más económico, pero no tenés esa seguridad de que todos los componentes van a funcionar a la perfección. Las primeras marcas hacen un estudio de compatibilidades, de rendimientos y arman o montan los mejores equipos según para qué lo vayas a necesitar. Después tenemos los servidores, que son equipos muy potentes y muy caros, porque claro, van destinados a las empresas para que ellos administren su infraestructura de IT. Y después tenemos los equipos gaming, que si bien todos los componentes son importantes, pero un poquitito más importante es la gráfica, porque como dice el mismo nombre, va destinado al gaming, a los videojuegos. Y en estos equipos nos vamos a centrar en este curso. Pero también te va a servir si querés montarte un equipo ofimático o también un workstation. Porque te voy a dar toda la información que vas a necesitar tanto para un gaming, un workstation o un equipo ofimático. Que va a depender de tus necesidades y del presupuesto que vos puedes aplicar para armarte este equipo. Tips y cosas que tenés que tener en cuenta antes de comprarte los componentes y de empezar a montarlo.
de eso se trata este curso, de empezar desde el principio. Lo primero que tenés que saber es para qué lo vas a utilizar. Si va ofimático, no necesitas un equipo tan potente. Un workstation, ya te comenté dónde tenés que fijarte, en qué componentes tenés que fijarte. O un equipo gaming, que también te dije en qué tenés que fijarte. Y en base a esto, al uso que le vas a dar, también influye el presupuesto que vas a tener que invertir. Más allá que, obviamente, en estos tres segmentos que te dije, ofimática, workstation y gaming, también depende del dinero que vos tengas para invertir en este equipo. Eso es lógico. Otra cosa muy importante es cuánto tiempo querés que te dure ese buen rendimiento del equipo. Y obviamente y lamentablemente eso te va a salir o más caro o más económico. Si querés que un equipo te dure 2 añitos, bueno, puedes invertir un poco. Pero si querés que un equipo te dure 5, 8 años, bueno, vas a tener que invertir más en componentes más potentes, con lo cual más potencia, más dinero hay que pagar. ¿Dónde comprar? Bueno, depende del país que estés, vas a tener tiendas oficiales. Por ejemplo, acá en España tenés APC Componentes, Coolmood, hay un montón. También puedes comprar en Amazon, eBay o AliExpress. Pero repito, depende en el país que estés ahora, vas a tener disponibles diferentes tiendas donde vas a poder comprar todos esos componentes. Marcas. Lo de las marcas lo vamos a ver a lo largo de todo este curso, pero ya te digo que hay varios componentes, que hay muchísimas marcas y ahí es un poco más difícil de elegir porque cada uno en cada segmento tiene más o menos parecido, pero bueno, unos son más conocidos, con lo cual son un poco más caros, pero básicamente eso se va a ajustar a tu presupuesto, porque si vos tenés un presupuesto muy alto, bueno, vas a poder ir a las primerísimas marcas y a segmentos muy caros o de primera línea de esas marcas, que obviamente van a ser más caras. También en este curso vamos a ver la refrigeración y ventilación. Todo esto también a lo largo del curso, en algunos videos, vamos a hablar de este tema mucho más en profundidad. Iluminación. Esto también va a influir en tu presupuesto. Si vos querés un equipo así, con mucho LED, bueno, que cambie de colores y todo, vas a tener que invertir en iluminación RGB. También en próximos videos te voy a contar las diferencias entre dos tipos de RGB que tenemos, que también influye un poquito en el precio, no mucho, la verdad, en cada valor de cada componente, no influye mucho, pero bueno, también es bueno que lo tengas en cuenta por si te gusta iluminación. Más allá de eso, está decirte que también existen componentes como coolers o ventiladores que no tienen nada, pero nada de iluminación, si querés un equipo mucho más sobrio y más serio. También hablaremos del ruido que genera un equipo, porque claro, todo muy lindo, pero hay ventiladores, hay diferentes componentes que calientan y para refrigerar o para ventilar se activan esos ventiladores u otro tipo de componentes para bajar la temperatura y bueno, y eso genera un cierto ruido. Pero como dije, también eso lo vamos a ver mucho más a fondo para que lo tengas en cuenta en otro video. También hablaremos del tamaño del PC, pero a grandes rasgos va a depender del sitio, del lugar que vos tengas para ponerlo. Si tienes un lugar muy pequeño, bueno, no puedes poner un equipo tan potente y también va a depender de los componentes, porque cada componente tiene un cierto tamaño según las prestaciones que rinde ese componente, como por ejemplo la placa base. Pero también, llegado el momento, a lo largo de este curso, voy a hablar más específicamente de esto para que también lo tengas en cuenta, porque a mí también he tenido algún que otro problemita, nada grave, que tuve que cambiar algún componente porque era o demasiado grande o demasiado chico para lo que yo necesitaba. ¿Y qué componentes necesito? Bueno, te voy a dar todos ahora, lo más importante, y a lo largo del curso también te vas a ir enterando de que existen otros componentes que también pueden cubrir tus necesidades. Necesitamos un CPU o procesador, una placa base o motherboard, memoria RAM, un disco de almacenamiento, una fuente de alimentación o PCU, una tarjeta gráfica o GPU, una caja, torre, gabinete, según el país que estés va a tener un nombre diferente, y también ventiladores para poder refrigerar de manera óptima tu equipo. También vas a necesitar herramientas y ciertos, ¿cómo decirle?, materia prima o accesorios para poder montar el equipo. Estarás viendo en imágenes que bueno, te estoy mostrando un kit de atornillador o destornillador. Es lo básico que necesitamos. También necesitaremos un alicate, unos precintos o bridas, según donde estés se va a llamar de una forma u otra. Muy importante también, pasta térmica
y unos guantes por si no te querés ensuciar. Y creo que nada más. Si me olvidé de algo, te va a estar apareciendo ahora en pantalla qué es lo que me olvidé, a una herramienta o a un accesorio que necesites para poder empezar a montar tu equipo. También importante, compatibilidades. A lo largo de todo este curso te voy a enseñar y te voy a explicar para que tengas en cuenta las compatibilidades, para que no tengas problemas, justamente, vaya la redundancia, de compatibilidades y también de un bajo rendimiento. Hay muchas cosas que tienes que saber para que el rendimiento de tu equipo sea el mejor, sea el óptimo. Y también te quiero contar los próximos videos. ¿De qué voy a hablar? Bueno, como dije, voy a empezar desde el principio, desde cero, como de personas que no saben nada de nada. Y bueno, hoy te di, creo que muchas herramientas para poder empezar a analizar y bueno, y pensar de qué es lo que necesitas tener en cuenta y qué necesitas de materiales para poder empezar a montarte tu equipo. Además de eso básico, de esa vista general, te voy a enseñar cómo montar pieza por pieza, pero antes de empezar el montaje voy a detenerme en cada componente: CPU, placa base, memoria RAM, etc. Voy a dar una información lo más completa posible, explicándote al detalle cada componente, como marcas, tipos de segmentos dentro de esos componentes y componentes básicos y componentes óptimos según la necesidad de tu equipo, que como dije, en este caso va a ser para equipos gaming, pero también, como dije anteriormente, te va a ayudar por si te querés montar otro tipo de equipo. También, como dije antes, veremos la refrigeración, ventilación, ahí el montaje del equipo, cómo instalar el sistema operativo y cómo dejar a punto caramelo tu equipo con una optimización para que puedas aprovecharlo al 100%. Y dicho todo esto, me encantaría, de verdad, me gustaría que me dejes en la caja de comentarios si hubo algún tema o algo que para vos tendría que haber estado en esta parte básica, en esta visión global o general de, antes de montar un equipo, unos tips o recomendaciones que hay que tener. Me gustaría mucho que lo dejes porque quizás se me escape alguno, me gustaría que no se me escape. Como ya dije, estoy aplicando todos mis 20 años de experiencia en esto, pero bueno, soy humano y se me puede olvidar alguna cosita. Pero también te quiero aclarar que esto no lo hice de un día para el otro. Estuve consultando a personas que no tienen nada de experiencia, cero de experiencia, y a personas con muchas experiencias para ver qué tipo de preguntas se hacían antes de montar el equipo o durante del montaje del equipo, a ver qué dudas pueden llegar a surgir. Por eso también me gustaría que me dejes en la caja de comentarios qué cosas te gustaría que vea a lo largo del curso. El curso ya lo tengo prácticamente organizado, ya está todo escrito, todo. Pero bueno, si me ayudas un poquito a, quizás hay algo que se me escape a mí, bueno, eso también no solo te va a ayudar a vos, sino también me va a ayudar a mí y también a otras personas que miren todo este curso a solucionar esas dudas o consultas. Bueno, y hasta aquí el video de hoy y el primer video de este curso de informática. Así que ya sabes, si te sirvió, básicamente, si te gustó, puedes dejarle un like, te suscribís al canal y le das a la campanita para que te avise cuando subo más contenido o también los próximos videos de este curso de informática. Más o menos estaré subiendo otros capítulos cada 5 o 6 días o uno por semana, como mucho uno por semana, para poder darle tiempo a esas personas que recién empiezan con el curso a comentarme si le da algún tipo de duda o, como siempre digo, sugerencias que también me las puedes dejar para próximos videos. Así que, como dije, hasta aquí el video de hoy. Espero que me dejes tus comentarios, tus sugerencias y tus dudas. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.